Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, de Editores Mexicanos Unidos, perteneciente a la Colección Literaria Universal, segunda edición de 1979. Guillermo Gilson. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá esta conciencia horrible, este espectro que marcha en mi camino? Chamberlain Farronida. Séame lícito que me llame a mí mismo Guillermo Gilson, porque el blanco papel que tengo delante no debe mancharse con el mío verdadero. Mi nombre ha sido siempre un objeto de vergüenza y de horror, una deshonra para mi familia. ¿Es que los vientos indignados no han esparcido hasta las más apartadas regiones del globo su infamia incomparable? Oh tú, el más abandonado de todos los proscritos, ¿no estás muerto para la tierra, para esos honores, para esas flores, para esas adoradas aspiraciones? ¿Y una espesa nube, lúgubre e ilimitada, no se ha interpuesto eternamente entre tus esperanzas y el cielo? No querría, aunque pudiese, encerrar hoy en estas páginas el recuerdo de mis primeros años de inefable miseria y de irremisible crimen. Este periodo lejano de mi vida ha llegado repentinamente a una altura de infamia cuyo origen deseo terminar. Este es, por el momento, mi solo fin. Los hombres en general suelen ser viles gradualmente, pero en mí toda virtud se desprendió en un minuto, de un solo golpe, como en una capa. De una perversidad relativamente común he pasado mediante un salto de gigante a las enormidades más espantosas. Permítaseme referir a vuelapluma qué lance, qué único accidente ha traído sobre mí esta maldición. La muerte se aproxima y la sombra que la precede ha arrojado una influencia tranquilizadora sobre mi corazón. Mientras atravieso otro oscuro valle, anhelo la simpatía, casi iba a escribir la piedad, de mis semejantes. Querría convencerles de que he sido hasta cierto punto esclavo de las circunstancias que desafían toda la crítica humana. Desearía que descubriesen para mí, en todos los detalles que voy a darles, algún pequeño oasis de fatalidad en un desierto de error. Querría que me otorgasen lo que no pueden, rehusar o conceder que aunque este mundo haya conocido grandes tentaciones, nunca el hombre ha sido hasta aquí tentado de manera semejante, y seguramente nunca ha sucumbido de este modo. ¿Es pues por esto por lo que no he conocido nunca sufrimientos iguales? ¿Será cierto que no he vivido en un sueño? ¿Es que no muero víctima del horror y del misterio de las más extrañas de todas las visiones sublunares? Desciendo de una raza que se ha distinguido en todo tiempo por un temperamento imaginativo y fácilmente excitable, y mi primera infancia demostró que había heredado plenamente el carácter de familia. Cuando avancé en edad, este carácter se acentuó más fuertemente y llegó a ser, por bastantes motivos, una causa de seria inquietud para mis amigos y de indudable detrimento para mí mismo. Me hice voluntarioso, aficionado a los caprichos más locos. Fui fácil presa de las más violentas pasiones. Mis parientes, que eran de espíritu tímido y se veían atormentados por la perversidad de mi naturaleza, no podían hacer gran cosa para detener las malas inclinaciones que me distinguían. Hicieron por su parte algunas tentativas débiles, mal dirigidas, que fracasaron enteramente, y fueron para mí un triunfo completo. Desde aquel instante mi capricho fue ley doméstica, y a una edad en que pocos niños han dejado los andadores, quedé entregado a mi libre albedrío, y llegué a ser el dueño de todos mis actos, excepto de mi nombre. Los primeros recuerdos de mi vida de escolar están ligados a un grande y destartalado caserón del tiempo de la reina Isabel, en una triste aldea de Inglaterra, adornada con numerosos árboles nudosos y gigantescos, y en la que todas las casas eran de una remotísima antigüedad. Era en verdad un lugar que semejaba un sueño, y nada más adecuado para encantar el alma que aquella venerable ciudad antigua. En este mismo momento, siento en mi mente el susurro refrigerante de sus avenidas melancólicamente sombrías, respiro el perfume de sus mil sotos y me estremezco aún con indefinible voluptuosidad a la profunda y sorda nota de la campana
que desgarraba cada hora con rugido súbito y cascado la quietud de la oscura atmósfera que envolvía el campanario gótico erizado de picos. Hallo cierto placer, tanto como me es posible experimentar en estos instantes, distrayendo mi pensamiento con estos recuerdos minuciosos de la escuela y sus ilusiones. Sumido en la desgracia como estoy, desgracia, ay de mí, que no puede ser mayor, se me perdonará que busque un alivio bien corto y ligero en estos pueriles y divagadores detalles. Además, aunque absolutamente vulgares y risibles por sí mismos, adquieren en mi imaginación una importancia circunstancial, a causa de su íntima relación con los lugares y la época en que distinguí los primeros preludios ambiguos del destino, que desde entonces me han circunscrito tan profundamente con su sombra. Déjenme, pues, recordar. Ya he dicho que el edificio era antiguo e irregular. La extensión que ocupaba era grande, y un alto y sólido muro de ladrillos, coronado de una capa y mezcla de trozos de vidrio, constituía el circuito. Esta muralla, digna de una prisión, formaba el límite de nuestro dominio. Nuestra vista no lo traspasaba más que 3 veces por semana, una vez cada sábado a las 12, cuando, en compañía de 2 inspectores, se nos permitía dar cortos paseos en comunidad por la compañía vecina, y 2 veces el domingo, cuando íbamos con la regularidad de las tropas en las revistas a presenciar los oficios religiosos de la tarde y de la mañana, en la única iglesia del pueblo. El rector de nuestro colegio era pastor de esa iglesia. Con qué profundo sentimiento de admiración y de perplejidad me había acostumbrado a mirarlo desde nuestro banco, escondido en la tribuna, cuando subía al púlpito con paso lento y solemne. Esta persona venerable, de rostro tan modesto y benigno, de vestidura tan pulcra y cléricamente ondeante, de peluca tan escrupulosamente empolvada, tan erguido, tan arrogante, podría ser el mismo hombre que hacía un instante, con un rostro agrio, con vestidos manchados de tabaco, hacía cumplir, palmeta en mano, las dracomanías leyes de la escuela. Oh, terrible paradoja, cuya monstruosidad excluye todo razonamiento. En un ángulo del macizo muro abríase la puerta aún más maciza, cerrada sólidamente, cuajada de cerrojos y abrazada por un bosque de viejos herrajes dentados. Qué profundas sensaciones de tristeza hacía experimentar. Solo se abría para las 3 salidas y 3 entradas periódicas de que he hablado, y entonces en cada rechinamiento de los robustos goznes contábamos una plenitud de misterio, todo un mundo de observaciones solemnes o de profundas meditaciones. El extenso recinto era de forma irregular y dividido en muchas partes, de las cuales 3 o 4 de las mayores constituían el patio de recreo. Era llano y cubierto de menuda y áspera arena. Recuerdo bien que no había en él ni bancos ni árboles, ni cosa que se le asemejase. Estaba situado naturalmente tras el edificio. Ante la fachada se extendía un jardincito plantado de bojes y otros arbustos, pero no nos era permitido penetrar en este sagrado oasis más que en contadas ocasiones, tales como el día que ingresábamos en el colegio o el de la salida, cuando llamados por un amigo o un pariente nos dirigíamos alegres hacia la casa paterna, en vacaciones de Navidad o de San Juan. Pero la casa, qué curiosa muestra de edificio antiguo, qué verdadero palacio encantado para mí. Era difícil en cualquier momento dado poder afirmar con certeza si se encontraba uno en el primero o en el segundo piso. Al pasar de una a otra habitación se estaba siempre seguro de encontrar 3 o 4 escalones que subir o que bajar. Luego, las subdivisiones laterales eran tantas y tan incontables, volviendo y revolviendo también sobre sí mismas, que nuestras más claras ideas relativas al conjunto del edificio no se diferenciaban de aquellas a través de las cuales considerábamos el infinito. En 5 años de residencia, no he sido nunca capaz de determinar con exactitud en qué lugar lejano estaba situado el pequeño dormitorio que me había sido señalado en compañía de otros 18 o 20 escolares. La sala de estudio era la mayor de toda la casa y aun del mundo entero, al menos yo me lo figuraba así. Era muy larga, muy estrecha y lúgubremente baja,
con ventanas ojivales y un cielo raso de madera. En un ángulo apartado de donde emanaba el terror, había un recinto de 8 o 10 pies cuadrados, especie de sanctum de nuestro rector, el venerable Bransby, durante las horas de estudio. Era de sólida construcción, con una maciza puerta, y antes de intentar abrirla, en ausencia del dominé, hubiéramos preferido morir con agonía fuerte y cruel. En los otros dos ángulos había situados dos celdas análogas, objetos de una veneración mucho menor. Es cierto, pero siempre inspiraba un terror bastante considerable. Era una la cátedra del profesor de humanidades y la otra la del profesor de inglés y matemáticas. Desparramados en medio de la sala, un gran número de bancos y pupitres, espantosamente manchados por los dedos, cruzándose en una irregularidad espantosa, negros, viejos, cargados de libros, carcomidos por el tiempo y llenos de iniciales de nombres enteros, de groseros dibujos y numerosas señales de cortaplumas que habían perdido la poca originalidad de formas que les había sido dada en días muy lejanos. En un lado del salón había una enorme tinaja llena de agua y en el otro un reloj de dimensiones colosales. Encerrado entre los espesos muros de esta venerable escuela, pasé sin aburrimiento ni tristeza los años del tercer lustro de mi existencia. La fecunda imaginación de la infancia no exige un mundo exterior de incidentes para distraerse y divertirse, y la monotonía en apariencia melancólica de la escuela abundaba en placeres más intensos que todos aquellos que mi juventud madura extrajo de la lujuria o la virilidad al crimen. Con todo eso debo creer que mi primer desenvolvimiento intelectual fue en gran parte poco normal y aún desarreglado. En general, los acontecimientos de la infancia no dejan sobre el hombre llegado a la edad madura una impresión bien clara. Todo es sombra indecisa, débil e indefinido recuerdo, serie confusa de pequeños placeres y de dolores fantasmagóricos. En mí no ocurre así. Preciso es que haya sentido en mi infancia, con la energía de un hombre maduro, todo lo que encuentro hoy grabado en mi memoria en letras tan vivas, tan profundas, tan indelebles como las inscripciones de las medallas cartaginesas. Y sin embargo, en realidad, desde el punto de vista ordinario, había allí pocas cosas capaces de excitar el recuerdo. Madrugar, acostarse, las lecciones que estudiar, las recitaciones con sus disputas, los juegos, sus intrigas, todo esto a merced de un encanto desconocido. Contenía en sí un desbordamiento de sensaciones, un mundo de incidentes, un universo de emociones diversas y de excitaciones, las más apasionadas y embriagadoras. ¡Oh, qué hermoso siglo! Es este siglo de hierro. En realidad, mi ardiente naturaleza, entusiasta, imperiosa, bien pronto hizo de mí un carácter sobresaliente entre mis camaradas, y poco a poco, naturalmente, me dio un ascendiente sobre todos los que no eran mayores que yo, sobre todos menos sobre uno solo. Era este un colegial que, sin que le uniese ningún parentesco conmigo, llevaba el mismo nombre de bautismo y el mismo apellido de familia, circunstancia poco notable en sí, porque el mío, a pesar de la nobleza de mi origen, era uno de los apellidos vulgares que parecen ser desde tiempo inmemorial, por derecho de prescripción, propiedad común del vulgo. En este relato me he adjudicado el nombre de Guillermo Gilson, nombre ficticio que no es muy diferente del verdadero. Mi tocayo solo, entre los que según la jerga escolar componían nuestra clase, se permitía rivalizar conmigo en los estudios, en los juegos y en las disputas que ocurrían durante el recreo, rehusando creer ciegamente a mis afirmaciones y someterse a mi voluntad. En una palabra, oponerse a mi dictadura en todos los campos posibles. Y si existe un despotismo supremo y sin medida, es este el despotismo de un niño de talento sobre las almas menos enérgicas de sus camaradas. La rebelión de Gilson era para mí la fuente del mayor disgusto, tanto más cuanto que a pesar de la altanería con que me había dispuesto a mí mismo el deber de tratarlo públicamente, en el fondo le temía, no pudiendo subtraerme la consideración de la igualdad que tan fácilmente me mantenía frente a mí, como demostrando la superioridad verdadera, puesto que realizaba por mi parte esfuerzos supremos para no ser vencida. Sin embargo, esta superioridad, o más bien esta igualdad, no estaba reconocida realmente más que por mí solo,
Mis camaradas, por una inconcebible ceguedad, no parecían ni aún adivinarla, y ciertamente en su rivalidad, en su resistencia y sobre todo en su impertinente y molesta intervención en todos mis designios, eran tan hirientes como poco visibles. No notaba, al parecer, la ambición que yo sentía de dominio y la apasionada energía que me suministraban los medios. Hubiese dicho que esta rivalidad solamente le guiaba el deseo fantástico de oponérseme, de asombrarme, de mortificarme, bien que en ciertas ocasiones no podía menos que observar con una confusa sensación de aturdimiento, de humillación y de cólera, que mezclaba a sus ultrajes, a sus impertinencias y a sus contradicciones las muestras de deferencia más intempestivas y seguramente más enfadosas del mundo. No podía explicarme tan extraña conducta sino poniéndola hija de una perfecta suficiencia, pues adoptaba al hablarme un tono vulgar del patrocinio y de la protección. Quizá fuera esta la verdadera finalidad de la conducta de Gilson, pues, agregada a nuestro monismo, la circunstancia puramente casual de nuestra entrada simultánea en el colegio, extendió entre otros condiscípulos de las clases superiores, quienes habitualmente no se informaban con mucha exactitud de los alumnos más jóvenes, el rumor de que éramos hermanos. Ya he dicho o debido decir que Gilson no estaba ni aun en el grado más lejano enlazado a mi familia, pero seguramente, caso de haber sido hermanos, habríamos sido gemelos, porque después de haber salido de casa del doctor Branby, he salido por casualidad que mi homónimo había nacido el 19 de enero de 1813. Esta es una coincidencia bastante notable, porque ese día fue precisamente el día de mi nacimiento. Extraño puede parecer que a despecho de la continua zozobra que me causaba la rivalidad de Wilson y su insoportable espíritu de contradicción, no llegase a odiarlo mortalmente. Teníamos con seguridad a lo menos una disputa diaria, en la cual, concediéndome públicamente el galardón de la victoria, se esforzaba por hacerme comprender que era él quien lo había merecido. Sin embargo, un sentimiento de orgullo de mi parte y de la suya, una serenidad digna, siempre nos mantenían en los términos de la más estricta corrección. Al par que había puntos bastante numerosos de contacto en nuestro carácter para despertar en mí un sentimiento que nuestra encontrada situación tal vez era el impedimento para que pudiese transformarse en amistad. En verdad me es difícil definir ni aun siquiera describir mis verdaderos sentimientos acerca de él. Formaban una mezcla abigarrada y heterogénea, una petulante animosidad que no había llegado aún al odio, consideración mucho más que respeto, gran miedo y una inmensa e inquieta curiosidad. Será innecesario añadir para el moralista que Gilson y yo éramos los más inseparables camaradas. Fue, sin duda, la anomalía y la ambigüedad de nuestras relaciones las que ocasionaron todos mis ataques contra él, que francos o encubiertos eran muy numerosos y vaciados en un molde de ironía y caricatura. La bufonería no causa graves heridas, más bien que una hostilidad más seria y decidida, pero mis esfuerzos sobre este punto no obtenían de ordinario un triunfo completo. A pesar de que mis planes estaban lo más ingeniosamente tramados, porque mi homónimo tenía un carácter austero y reservado, de esos que al gozar de la mordedura de su propia burla, no enseñan jamás el talón de Aquiles, y se libran absolutamente del ridículo. No podía encontrar en él más que un solo punto vulnerable, y ésta era un detalle físico que, procediendo tal vez de una flaqueza constitucional, hubiera sido despreciado por todo adversario menos encarnizado que yo. Mi rival tenía una debilidad en la laringe que le impedía elevar la voz más allá de un murmullo muy bajo, y yo no desperdiciaba ocasión de sacar de este defecto todo el partido que podía. Las represalias de Gilson eran muy diversas y tenían sobre todo una especie de malicia que me inquietaba en extremo. ¿Cómo tuvo al principio la sagacidad bastante para descubrir que una cosa en realidad nimia podía vejarme? Esta es una pregunta que no he podido nunca contestar, mas una vez que hubo descubierto mi defecto, practicó obstinadamente esta tortura.
Lo que más me molestaba era mi vulgar apellido, tan desprovisto de elegancia, mi nombre tan trivial, sino del todo plebeyo. Estas sílabas desgarraban despiadadamente mis oídos, y cuando el mismo día de mi entrada, un segundo Guillermo Gilson, quiero denominarlo de este modo, ingresó también al colegio, me disgustó doblemente el nombre, porque lo llevaba un extraño que sería la causa de que lo oyese pronunciar con reiterada frecuencia, que constantemente estaría delante de mí y cuyos asuntos en el curso ordinario de las cosas del colegio estaría frecuentemente e inevitablemente, por razón de esta coincidencia abominable, confundidos con los míos. El sentimiento de molestia nacido de este accidente hízose más agudo a cada circunstancia que tendía a poner de manifiesto toda la semejanza moral o física existente entre mi rival y yo. Yo ignoraba todavía esta notabilísima paridad en nuestra edad, pero notaba que éramos de la misma estatura y observaba que hasta había una singular semejanza en nuestra fisonomía general, en nuestras acciones. Me contrariaba a mí mismo el rumor que corría sobre nuestro parentesco y que generalmente hallaba eco en las clases superiores. En una palabra, nada podía desesperarme más, aunque ocultaba con el mayor cuidado toda muestra de irritación, que una alusión cualquiera a nuestro parecido, relativa al espíritu, al individuo o al nacimiento. Pero realmente no tenía razón alguna para creer que esta semejanza, a excepción de la idea del parentesco, hubiese sido nunca un objeto de comentario aún notado por nuestros compañeros de clase. Que él observaba en todas sus fases y con tanto cuidado como yo mismo, era seguro. Por eso había descubierto tales circunstancias un filón inagotable de contrariedades, no pudiendo atribuirlo, como ya lo he dicho, más que a su penetración extraordinaria. Se me presentaba con una perfecta copia de mí mismo, en gustos y palabras, y representaba admirablemente su papel. La semejanza con mi vestido era cosa fácil de imitar, mis movimientos y mi continente en general adóptalos fácilmente. A pesar de su defecto físico, mi voz no se le había escapado por completo. Naturalmente no la ensayaba en los tonos elevados, pero el timbre era idéntico y su voz, siempre que hablaba bajo, parecía el eco perfecto de la mía. No trataré de explicar hasta qué punto este curioso retrato mío, porque no puede propiamente denominarse caricatura, me atormentaba. No tenía más que un consuelo, y era que la imitación a lo que podía apreciarse no era notada más que por mí solamente, y que yo solo tenía que soportar con paciencia las sonrisas misteriosas y extrañamente sarcásticas de mi homónimo. Satisfecho de haber producido sobre mi ánimo el apetecido efecto, parecía regocijarse secretamente en la herida que me había infligido, y mostrarse singularmente desdeñoso a los públicos aplausos que el éxito de su ingenio le hubiera conquistado fácilmente. ¿Cómo nuestros camaradas no se daban cuenta de su intento, no lo habían puesto en obra y no tomaban parte de su burlona alegría? Esto fue durante muchos meses de inquietud un enigma inexplicable para mí. Quizá la gradual lentitud de su imitación le hiciese menos aparente, o tal vez debiese yo mi tranquilidad a la maestría con que me imitaba tan perfectamente el copista, que desdeñaba lo literal. Es que todo lo que los espíritus obtusos pueden notar fácilmente en la pintura, limitándose a copiar el espíritu original para mi mayor admiración y tormento. He hablado muchas veces del aire mortificante de protección que había tomado para conmigo y de su reiterada y oficiosa intervención en mi voluntad. Esta intervención tomaba generalmente el carácter enfadoso de un consejo, no falaz, sino sugerido, insinuado. Lo recibía con una repugnancia creciente a medida que avanzaba en edad. Sin embargo, en esta época ya lejana, quiero hacer la estricta justicia de proclamar que no recuerdo un solo caso en que las sugestiones de mi rival hubiesen participado de esos errores o tonterías tan propios para su inmadura edad y aparente inexperiencia. Por lo menos su sentido moral, si no ya su talento y su prudencia, eran mucho mejores que los míos, y que yo sería otro hombre y por consiguiente más dichoso si hubiera desechado menos despectivamente
los consejos contenidos en estos cuchicheos significativos que no me inspiraban entonces más que un odio tan grande como amargo era mi despecho. Así llegué a ser con el tiempo excesivamente rebelde a su odiosa vigilancia y a aborrecer cada vez más abiertamente lo que miraba con una insoportable arrogancia. He dicho que en los primeros años de nuestro conocimiento, mis sentimientos para con él hubieran fácilmente convertido en amistad, pero en los últimos meses de mi estancia en el colegio, aunque la importunidad de sus maneras habituales disminuyó sin duda, en gran modo, sus sentimientos en una proporción casi semejante, engendraron en mí un odio positivo. Él advirtiólo en una ocasión, y desde entonces evitó mi presencia o afectó por lo menos esquivarla. Esto, si mal no recuerdo, ocurrió casi en la misma época en que, con motivo de un altercado que con él tuve, y en el que abandonó su ordinaria reserva y habló y accionó con una impetuosidad casi extraña a su naturaleza, creí descubrir en su tono, en su aire, en su fisonomía en general, algo que me hizo temblar al principio y que después me interesó profundamente, haciendo surgir en mi alma oscuras visiones de mi primera infancia, confusos recuerdos mezclados, prensados de un tiempo en que mi memoria aún no había nacido. No podré definir mejor la sensación que me oprimía, sino diciendo que me era difícil despojarme de la idea de que había conocido que estaba colocada ante mí, en una época muy antigua, en un pasado extraordinariamente remoto. Esta ilusión, sin embargo, desapareció con tanta rapidez como me había asaltado, y no me ocupó en ella más que para señalar el día de la última conversación que tuve con mi singular homónimo. La antigua y amplia casa, en sus innumerables subdivisiones, comprendía infinidad de grandes habitaciones que comunicaban entre sí y servían de dormitorio a la mayor parte de los colegiales. Había habitualmente, como no podía menos de suceder en un edificio tan pésimamente trazado, una porción de vueltas y revueltas, ángulos y desperdicios de la construcción que el espíritu economista del doctor Bransby había transformado también en dormitorios, pero como estos no eran más que mezquinos cuartuchos, no podían servir sino a un solo individuo. Una de estas pequeñas piezas estaba ocupada por Wilson. Una noche, al finalizar mi quinto año del colegio y momentos después del altercado de que ya he hecho mención, aprovechándome de que todo el mundo estaba entregado al sueño, salté de mi lecho y con una lámpara en la mano me deslicé por el laberinto de estrechos corredores desde mi dormitorio al de mi rival. Habría premeditado largamente una de estas ruines burlas, una de estas maliciosas bromas, todas las cuales habían fracasado hasta entonces. Pensando poner mi plan en ejecución, resolví hacerle sentir toda la intensidad del encono de que estaba lleno mi pecho. Cuando hube llegado a su gabinete, entré en él sin producir ruido, dejando mi lámpara a la puerta con una pantalla encima. Avancé un poco y oí el ruido de su tranquila respiración. Estaba profundamente dormido. Volví a la puerta, tomé mi lámpara y me aproximé de nuevo a la cama. Las cortinas estaban corridas. Abrílas lentamente para llevar a cabo mi plan, y una luz viva cayó de lleno sobre el rostro de Wilson al mismo tiempo que mi vista se clavaba en su fisonomía. Un estupor inconcebible, una sensación de hielo apoderóse instantáneamente de todo mi ser. Mi corazón latió con violencia, mis piernas vacilaron, toda mi alma fue presa de un terrible e inexplicable horror. Respiré ansiosamente y acerqué más la lámpara a su rostro. Aquellas eran sin duda las facciones de Guillermo Gilson. Veía claramente que eran sus facciones, mas me estremecía, como presa de un acceso de fiebre, imaginándome que no fueran las suyas. ¿Qué había pues en ellas que pudiera hacerme vacilar hasta ese punto? Lo contemplaba y mi cerebro agitaba bajo la presión de 1000 pensamientos incoherentes. No se me aparecía así, no ciertamente, no se me presentaba de tal modo en las activas horas en que estaba despierto. Idéntico nombre, las mismas facciones, entrados en el mismo día en el colegio, y luego esta molesta e inexplicable imitación de mis movimientos, de mi voz,
de mis ropas y de mis maneras. ¿Era posible que lo que yo veía entonces fuese sencillamente el resultado de esta costumbre de imitación característica? Sobrecogido de espanto, presa del terror, apagué la lámpara, salí de ahí sigilosamente de la habitación y abandoné el recinto del colegio para nunca más volver a él. Transcurridos algunos meses que pasé en la casa de mis padres en la dulce ociosidad, me llevaron al colegio de Eton. Este corto intervalo había sido bastante para disminuir en mí el recuerdo de los sucesos de la escuela del doctor Bransby, o al menos para producir un notable cambio de la naturaleza de sentimientos que estos recuerdos me inspiraban. En cuanto a su realidad, pues el lado trágico no existía. Encontraba entonces algunos motivos para dudar del testimonio de mis sentidos y recordaba rara vez los acontecimientos sin admirar hasta dónde puede llegar la credulidad humana y sin burlarme de la prodigiosa fuerza de imaginación que había heredado de mi familia. Además, la vida que llevaba en Eton contribuía mucho en aumentar esta especie de escepticismo. El torbellino de locura en que me sumí inmediatamente y sin reflexión alguna desvaneciólo todo, excepto la espuma de mis horas pasadas. Se absorbió en un solo momento toda impresión sólida y seria, y solo dejó en mi memoria los atolondramientos de mi existencia precedente. No intentaré trazar aquí la historia de mis miserables desórdenes que eran contrarios a toda ley y que eludían toda vigilancia de la institución. 3 años de locura, consumidos sin provecho, no habían podido darme más que costumbres de un vicio inveterado, y habían aumentado de una manera casi anormal mi desenvolvimiento físico. Un día, después de una semana completa de embrutecedora disipación, invité a una orgía secreta en mi habitación a los estudiantes más disolutos. Nos reuníamos a una hora avanzada de la noche porque nuestra crápula debía prolongarse hasta la mañana. El vino corría sin tasa y otras seducciones más peligrosas quizá no habían sido olvidadas. De modo que cuando el alba iluminó débilmente el cielo por el oriente, nuestro delirio y nuestras extravagancias habían llegado a su colmo. Furiosamente inflamado por el juego y la embriaguez, me complacía en sostener una conversación extraordinariamente indecente cuando mi atención fue solicitada de pronto por el ruido de una puerta que se entreabrió con violencia y por la voz precipitada de un criado me dijo que una persona mostraba grandes deseos de hablarme en el vestíbulo. Sumamente excitado por el vino, esta inesperada interrupción causóme más placer que sorpresa. Levánteme vacilante y en 2 brincos llegué al vestíbulo de la casa. En esta pieza baja y estrecha no había lámpara alguna ni otra luz que la del alba, bastante débil, que entraba a través de la ventana. Al pisar el umbral distinguí la persona de un joven de mi estatura aproximadamente, vestido con un traje de casimir de corte irreprochable, como el que yo tenía puesto en aquel momento. La indecisa claridad me permitió observar todo esto, pero las facciones de su cara no pude distinguirlas. Apenas hube llegado, se precipitó hacia mí, y agarrándome por el brazo con un gesto imperativo de impaciencia, murmuró estas palabras a mi oído: Guillermo Gilson. En un instante se desvanecieron los vapores del vino. Había en el acento del recién llegado, en el temblor nervioso de su dedo que tenía levantado entre mis ojos y la luz, algo que me llenó de estupor. Mas no era esto precisamente lo que con tal violencia me había sobrecogido. Era la gravedad, la solemnidad de la amonestación, formulada por esa palabra singular, baja, silbadora y sobre todo el carácter, el tono, el timbre de esas sílabas sencillas, familiares y tan misteriosamente murmuradas, que vinieron a mí con mis recuerdos acumulados de pasados días, a obrar sobre mi alma como la descarga de una batería galvánica. Antes de que pudiera recobrar el uso de mis sentidos, él se había marchado. Aunque este nuevo hecho produjo inmediatamente un efecto muy enérgico sobre mi imaginación exaltada, sin embargo, este efecto tan violento llegó a desvanecerse rápidamente. Durante muchas semanas, ora me entregaba a la más profunda investigación, ora quedaba envuelto en una nube de meditación mórbida. No procuraba
disimular la identidad del singular individuo que se sometía tan enfadosamente en mis asuntos y me cansaba con sus oficiosos consejos. Mas, ¿quién podía ser este sino Gilson? ¿De dónde procedía? ¿Cuál era su fin? A ninguno de estos puntos pude encontrar contestación satisfactoria. Pensaba solamente, tocante a él, que algún accidente repentino de su familia le había hecho salir del colegio del doctor Bransby al día siguiente de haberme yo escapado. Pero después de algún tiempo cesé de pensar en esto y mi atención fue absorbida completamente por mi partida a Oxford. Ahí, debido a la pródiga vanidad de mis padres, pude sostener un costoso tren y entregarme a mis caprichos, al lujo y a tan deseado por mi corazón, y llegué en poco tiempo a rivalizar en prodigalidades con los más acaudalados herederos de los más ricos condados de Gran Bretaña. Alentado el vicio por semejantes medios, mi naturaleza estalló con doble ardor y en la frenética embriaguez de las orgías traspasé las reglas elementales de la decencia. Mas sería absurdo referir prolijamente los detalles de mis inmoralidades. Bastará decir que sobrepujé a Herodes en disipaciones y que, dando novedosos nombres a multitud de delirios desconocidos, añadí un copioso apéndice al extenso catálogo de vicios que reinaban por entonces en la universidad más disoluta de Europa. Cualquiera se resistía a creer que, por más que hubiese olvidado hasta tal punto mi calidad de caballero, habría de familiarizarme con los artificios más villanos del jugador de oficio, y que finalizara por ser un adepto de esta ciencia miserable, practicándola habitualmente como medio de acrecentar mi fortuna, enorme ya, a costo de aquellos camaradas míos cuyo carácter era más débil. Y sin embargo esto ocurría, y la enormidad misma de este atentado contra todos los sentimientos de dignidad y de honor era evidentemente la principal, si no la única razón de mi impunidad, porque ¿quién de mis más depravados camaradas no hubiera despreciado el más evidente testimonio de sus sentimientos antes de que sospechar una conducta tal en el alegre, en el leal, en el generoso Gilson, el más noble y liberal compañero de Oxford, de aquel Gilson cuyas atrocidades, según decían sus admiradores, eran sólo extravíos de una juventud y una imaginación sin freno, cuyas torpezas no eran más que inimitables caprichos y los más horrendos vicios una indiferente y soberbia extravagancia? Ya había transcurrido 2 años desde esta alegre vida cuando vino a la universidad un joven de reciente nobleza llamado Glendinning, rico como Herodes Ático, según decía la voz pública, y a quien su riqueza no le había costado ganar. Descubrí inmediatamente que era de débil inteligencia y lo elegí naturalmente como una excelente víctima de mis talentos. Lo invitaba frecuentemente a jugar y me aplicaba con la habitual astucia del jugador a dejarlo ganar sumas considerables para envolverlo más eficazmente en mis redes. En fin, cuando tuve mi plan bien maduro, me avisté con él con la intención bien decidida de poner término a aquella empresa en casa de uno de nuestros camaradas llamado Preston, igualmente amigo de ambos, pero a quien debo hacerle justicia de que no tenía la menor sospecha de mis intenciones. Para dar a todo esto un excelente color, había tenido el cuidado de que acudiesen 8 o 10 personas, y procuré que el juego se iniciase al parecer de una manera casual y que la víctima lo propusiera. Para abreviar un asunto tan despreciable, no olvidé ninguna de esas villanas sutilezas tan generalmente practicadas en ocasiones parecidas y que asombra que haya siempre gentes lo bastante estúpidas para ser víctimas de ellas. Habíamos prolongado nuestra velada hasta bien entrada la noche, cuando logré al fin quedarme con Glendinning como único adversario. Mi juego favorito fue siempre el écatre. Las demás personas de la tertulia, interesadas por las enormes proporciones de nuestro juego, habían dejado sus cartas formando un círculo a nuestro alrededor. Nuestro parvenu, a quien había hábilmente inducido al principio de nuestro soirée a beber en grande, barajaba, daba y jugaba de una manera extraordinariamente nerviosa, en la cual presumí que tomaba por parte su embriaguez,
pero sin poder explicármelo satisfactoriamente. En muy corto tiempo había llegado a deberme fuerte suma cuando, habiendo bebido una gran copa de oporto, ocurrió justamente lo que yo había previsto con frialdad. Propuso duplicar nuestra apuesta, ya altamente crecida. Con falsa afectación de resistencia y solamente después de mi respuesta reiterada, le hubo llevado a pronunciar agrias palabras que dieron a mi consentimiento la apariencia de un puntillo de amor propio. Acabé por acceder. El resultado fue el previsto. La víctima estaba completamente casada en mis redes. En menos de una hora había cuadruplicado su deuda. Desde hacía un tiempo su cara había perdido el rosado tinte que le prestaba el vino, pero entonces vi con asombro que se había trocado en una palidez verdaderamente mortal. Digo con asombro porque había tomado cerca de Glendinning serios informes. Se me había representado como sumamente acaudalado y las cantidades que había perdido hasta entonces, aunque fuertes en realidad, no podían, así lo suponía yo al menos, atormentarlo seriamente, y aún menos afectarlo de un modo tan violento. Creí más lógico pensar que estaba aturdido por el vino que acababa de beber y con el fin de dejar a salvo mi honor a los ojos de mis camaradas, más bien que por un motivo desinteresado, iba a insistir firmemente en interrumpir el juego cuando algunas palabras pronunciadas a mi lado entre los circunstantes y una exclamación de Glendinning que aparentaba la más completa desesperación me hicieron comprender que habría logrado su ruina total, en tales términos que todos inspiraban lástima y lo hubieran protegido aún contra el mismo demonio. Poder decir cuál fue mi conducta es difícil. La deplorable situación en que mi fraude había colocado a aquel joven produjo un silencio profundo en algunos minutos, durante los cuales sentí a pesar mío arder mis mejillas bajo el peso de las miradas ardientes de desprecio y reprobación de los menos endurecidos de alma entre los circunstantes. Confesaré que al producirse una súbita y extraordinaria interrupción, mi corazón se encontró momentáneamente aliviado de intolerable peso de angustia. Las macizas hojas de la puerta de la sala se abrieron de par en par de un solo golpe con la impetuosidad tan violenta y vigorosa de todas las bujías, se apagaron como por encanto. Mas la luz moribunda me permitió ver que había entrado un extraño, un hombre de mi estatura y completamente envuelto en una capa. En aquel instante las tinieblas eran intensas y solo podíamos sentir que estaba en medio de nosotros. Antes que alguno de la reunión hubiese vuelto del asombro que nos había producido esta violencia, percibimos la voz del intruso. «Caballeros», dijo con una voz muy baja pero clara, con un acento inolvidable que penetró hasta la médula de mis huesos. «Caballeros, no trato de disculpar mi conducta, porque, obrando así, no he hecho más que cumplir con un deber. No conocen ustedes sin duda el verdadero carácter de la persona que ha ganado esta noche una suma enorme al Ecatré, a Lord Glenarvan. Voy a proponerles un medio expedito y decisivo para procurar a ustedes conocimientos utilísimos. Registren, se lo suplico a su gusto, el forro de la vuelta de su manga izquierda y algunos pequeños paquetes que se encontrarán en los bolsillos bastante grandes de su bata bordada». Mientras hablaba, el silencio era tan absoluto que se hubiera oído caer un alfiler sobre la alfombra. Cuando hubo terminado, desapareció de improviso tan bruscamente como entrara. ¿Me será dado relatar mis sensaciones? Es preciso decir que soporté todos los horrores del condenado. No tuve ciertamente mucho tiempo para meditar. Multitud de manos me asieron con rudeza y se encendió inmediatamente la luz. Siguió a esto un reconocimiento. En el forro de mi manga se encontraron todas las figuras principales del Ecatré y todos los bolsillos de mi bata en un cierto número de barajas exactamente iguales a las que nos servían en nuestras reuniones, con la diferencia de que las mías eran de estas que se llaman con propiedad recortada a ronadez. Cabe decir que las cartas ganadoras tienen las extremidades un poco convexas a los lados. Mediante esta disposición, el que corta, como de costumbre a lo largo de la baraja, lo hace invariablemente de manera que da un triunfo a su adversario, mientras que el griego, cortando
por lo ancho, no dará nunca a su víctima nada que pueda apuntarse a su favor. Una tempestad de indignación me hubiera producido menos efecto que el silencio despectivo y la calma sarcástica con la que fue acogido este descubrimiento. Señor Gilson, dijo nuestro anfitrión, agachándose para recoger bajo sus pies una capa magnífica, forrada de una tela preciosa. Señor Gilson, ¿esto es de usted? El tiempo estaba frío y al abandonar la habitación me había puesto por encima de mi traje de mañana un capote que me quité al llegar a la mesa de juego. Presumo, añadió mirando los pliegues del vestido con amarga sonrisa, que es bien inútil buscar aquí nuevas pruebas de su habilidad. Verdaderamente tenemos bastantes. Espero que reconocerá fácilmente la necesidad de alejarse de Oxford, o por lo menos de salir al instante de mi casa. Deshonrado, humillado así hasta el lodo, es posible que hubiera castigado este lenguaje insultante con una inmediata violencia personal, si toda mi atención no se hubiese concentrado en este momento en un suceso de la más sorprendente naturaleza. Así pues, cuando el señor Preston me dio la que había tirada en el suelo, cerca de la puerta de la sala, con asombro muy próximo al terror, advertí que yo tenía la mía sobre el brazo, donde sin duda me la había colocado sin fijarme, y la que me presentaba era una copia exacta en todos sus más minuciosos detalles. El ser singular que me había tan completamente desenmascarado estaba bien, me acuerdo, embosado en una capa, y ninguno de los presentes individuos, a excepción hecha de mí, la había traído consigo. Conservé alguna presencia de ánimo, tomé la que se me ofrecía, la puse sin que se diese cuenta de ello sobre la mía y salí de la habitación con un reto y una amenaza en la mirada. Y aquella misma mañana, antes de rayar la aurora, huí precipitadamente de Oxford hacia el continente con una verdadera angustia de horror y de vergüenza. Mi huida era inútil. El destino maldito persiguióme triunfante, probándome que su poder misterioso no había hecho hasta entonces más que empezar. No bien hube puesto el pie en París cuando tuve una prueba más del detestable interés que Gilson tomaba en mis negocios. Los años corrieron y no hubo para mí un instante de tranquilidad. Miserable. En Roma, con qué importuno comedimiento, con qué ternura de espectro se interpuso entre mi ambición y yo, y en Viena, y en Berlín, y en Moscú, donde no encontraba algún motivo para maldecirlo desde el fondo de mi corazón. Poseído el espanto, emprendí finalmente la huida de su impenetrable tiranía como ante una peste, y hasta el fin del mundo huí siempre en vano. E interrogando siempre en secreto a mi alma, repetía 1000 veces mis preguntas. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su designio? Pero no encontraba respuesta, y analizaba entonces con especial cuidado las formas, el método y los rasgos de su insolente vigilancia. Pero ni aun en esto podía encontrar gran cosa que pudiese servir de base a una conjetura. Era una cosa realmente notable que en los varios casos en que se había recientemente interpuesto en mi camino no hubiese nunca procurado desbaratar mis planes o descomponer mis operaciones, que si hubiesen obtenido buen éxito hubieran terminado en un amargo percance. Mísera justificación, en verdad, para la autoridad tan imperiosamente usurpada, mezquina indemnidad para estos derechos naturales, arbitrario para estos derechos denegados en forma tan pertines e insultante. Me creo también obligado a observar en mi verdugo, ejercitándose escrupulosamente y con una maravillosa destreza en el capricho de llevar siempre un traje idéntico al mío. Se había siempre arreglado de modo que no pudiese ver sus facciones. Como quiera que fuese, este endemoniado Gilson
rodeado de un misterioso semejante, era el colmo del disimulo y de la necedad. ¿Cómo podía suponer por un instante que en el que me había dado aquel consejo en Eton, en el que hubiera destructor de mi honra en Oxford, en el que había desechado mi ambición en Roma, mi venganza en París, mi posición en Nápoles, en el que en Egipto atormentaba mi consuficiencia, en que este ser, mi gran amigo, mi genio maléfico, no lograse reconocer yo a Guillermo Gilson, de mis años del colegio, al homónimo, al compañero, al odiado y temido rival de la casa Bransby? Imposible, pero séame permitido llegar a la terrible escena final de la trama. Hasta entonces habíame sometido cobardemente a su imperiosa dominación, el sentimiento de profundo respeto con que me había acostumbrado a mirar el carácter elevado, la prudencia majestuosa, la omnipresencia y la omnipotencia que me inspiraban los rasgos salientes de su naturaleza y determinados privilegios. Habían hecho nacer en mí la idea de mi completa debilidad y de mi impotencia, y me habían llevado a una sumisión sin reserva, aunque llena de amargura y repugnancia, a su tirana dictadura. Mas desde los últimos tiempos habíame entregado por completo a la bebida, y su influjo exasperante sobre mi temperamento hereditario me hizo odiar cada vez más a mi perseguidor. Comencé a murmurar, a vacilar, a resistir, y fue eso mi imaginación la que me indujo a creer que la obstinación de mi verdugo disminuiría en razón de mi propia firmeza. Es probable, pero en todo caso comencé a sentir la inspiración de una ardiente esperanza y finalicé por alimentar en el secreto de mis pensamientos la sombría y desesperada resolución de liberarme de esta esclavitud. Se me presentó la ocasión en Roma durante el carnaval de 18. Encontrábame en un baile de máscaras en el palacio del duque de Broglio, en Nápoles. Había abusado del vino aún más que de costumbre y la atmósfera sofocante de los salones atestados de gente me producía vértigos insoportables. La dificultad de abrirme paso a través de la baraúnda no contribuyó poco a aumentar mi mal humor, porque yo buscaba con ansiedad, no diré para qué fin indigno, a la joven, a la alegre y bella esposa del viejo y ridículo duque di Broglio. Con una ligereza bastante imprudente me había confiado el secreto del traje con que se iba a disfrazar, y como acababa de verlo a lo lejos, tenía ansias de llegar a ella. En aquel momento sentí una mano que se posó dulcemente sobre mi hombro y luego el inolvidable, el profundo, el maldito cuchicheo volvió a resonar en mis oídos. Presa de rabia frenética, me volví bruscamente hacia el que así me había perturbado, y lo así con violencia por el cuello. Llevaba naturalmente un traje por completo igual al mío, una capa española de terciopelo azul y alrededor del talle un cinturón de carmesí de donde colgaba una larga espada. Un antifaz de seda negra cubría por completo su rostro. Miserable, exclamé con voz enronquecida por la rabia, y cada sílaba que se me escapaba era como un tizón para el fuego de mi cólera. Miserable impostor, malvado, maldito, no me perseguirás más, no me impacientarás hasta la muerte. Sígueme, o en el acto te atravieso con mi espada. Y me abrí camino por la sala de baile hacia una pequeña antesala próxima, arrastrándolo en pos de mí. Fue a caer contra el muro, cerré la puerta blasfemando y le mandé desenvainar su espada. Vaciló un segundo, mas después con un ligero suspiro sacó silenciosamente el arma y se puso en guardia. El combate no duró mucho. Estaba exasperado por las más ardientes excitaciones de todo género y experimentaba en un solo brazo la energía y el poder de una multitud. En algunos segundos lo acosé por la fuerza de mi puño contra la pared y allí, teniéndolo a mi albedrío, le hundí multitud de veces la punta de mi espada en el pecho, con la ferocidad de un tigre. En este momento sentí que alguien movía el pestillo de la puerta. Traté de impedir una invasión inoportuna y volví inmediatamente hacia mi adversario moribundo. Pero, ¿qué lengua humana podía expresar el asombro, el horror que se apoderó de mí ante el espectáculo que entonces presenciaron mis ojos?
El corto instante durante el cual yo me había vuelto de espaldas había sido suficiente para producir en apariencia un cambio material en las disposiciones del otro lado de la sala. Un gran espejo, en mi gran turbación lo creía así, se levantaba en aquel lugar donde momentos antes nada viera, y como yo marchase presa del mayor terror hacia este espejo, la misma imagen, pero con un semblante pálido y manchado de sangre, avanzó a mi encuentro con paso débil y vacilante. Era mi adversario, era Gilson, que estaba delante de mí en su agonía. Su careta y su capa yacían sobre el suelo donde él las arrojara. No había ni un hilo de su traje, ni una línea de toda su figura que no fuese mío, que no fuese mía. Aquello era la identidad absoluta. Allí estaba Gilson, pero un Gilson que no volvería a mascullar más sus palabras, tan exacto en su parecido conmigo, que le tomé por mi misma persona cuando dijo: Tú has sido el vencedor y yo sucumbo, pero desde este momento en adelante estás muerto también, muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. Yo era tu misma existencia. Ve en mi muerte, ve en esta imagen, que es la tuya, de modo que te has asesinado a ti mismo.